Hay pueblos en España que no aparecen en ningún mapa reciente, pueblos que las carreteras nuevas dejaron atrás como se deja atrás un mal recuerdo. Y en uno de esos pueblos, colgado de la ladera de una sierra que nadie visita, había una casa que se vendía por menos de lo que cuesta un teléfono usado. Nadie preguntaba por qué, nadie quería saberlo, y una chica de 18 años, con una maleta y sin ningún sitio a donde volver, firmó los papeles sin leer la letra pequeña, sin escuchar a la vecina que se santiguó al verla llegar, sin imaginar que debajo de la cama de aquel dormitorio había una trampilla, y que debajo de la trampilla había una habitación, y que dentro de aquella habitación la esperaban las cartas de todos los que habían vivido allí antes que ella, y que todos ellos habían desaparecido sin dejar rastro. Esta es su historia, y si estás escuchando esto, quizá deberías preguntarte cómo llegaste tú hasta aquí. Feliz cumpleaños. Ahora ya eres mayor de edad, así que mañana por la mañana quiero esta habitación vacía. Eso fue lo primero que Lucía escuchó el día que cumplió 18 años, y lo escuchó de la boca de la mujer que llevaba 9 años sentándose en el sitio de su madre, en la misma silla, con la misma taza, como si aquel lugar le hubiera pertenecido siempre. No hubo gritos, ojalá los hubiera habido, porque los gritos al menos suenan a que algo importa. Pero aquello fue peor. Fue una frase dicha con la misma calma con la que se comenta que va a llover, mientras su madrastra untaba mantequilla en una tostada y no levantaba la vista del plato. Lucía se quedó de pie en el umbral de la cocina con la garganta cerrada, esperando que su padre dijera algo, esperando cualquier cosa, un carraspeo, una mirada, un gesto pequeño que dijera «esto no está bien». Pero su padre siguió removiendo el café con la cucharilla, con los ojos fijos en la ventana, con esa manera que tenía de estar presente y ausente al mismo tiempo. Y en aquel silencio, Lucía entendió una verdad que llevaba años negándose a ver, y era que su padre nunca iba a defenderla, que nunca lo había hecho, que había elegido la paz de su casa por encima de su propia hija hacía mucho tiempo, y que ya no había vuelta atrás. La noche anterior había habido una especie de cumpleaños. Un bizcocho comprado en el supermercado, 3 velas en lugar de 18, porque no había más en el cajón, un felicidades murmurado sin ganas, y luego cada uno a lo suyo. Lucía había soplado las velas sin pedir ningún deseo, porque a los 18 años ya sabía que los deseos no se cumplen solo por soplar, y se había ido a la cama pensando que al menos ese día pasaría rápido. No imaginaba que aquella cena mediocre era en realidad una despedida, que su madrastra había estado esperando ese cumpleaños como quien espera el vencimiento de un plazo, contando los días para poder decir por fin la frase que llevaba años guardada en la boca. «Sube a hacer la maleta. No hace falta que esto sea más largo de lo necesario», dijo su madrastra, y esta vez sí la miró, y en aquella mirada no había odio, que hubiera sido más fácil de soportar, sino algo mucho más frío, una indiferencia total, como si Lucía fuera un mueble viejo que por fin había llegado el momento de sacar a la calle. Lucía no discutió. Había aprendido hacía tiempo que discutir en aquella casa era como golpear una pared con las manos desnudas. Solo conseguías hacerte daño tú. Subió las escaleras despacio, con las piernas pesadas. Entró en la que había sido su habitación desde los 9 años, desde que su madre murió, y todo empezó a cambiar de sitio poco a poco, hasta que ella misma se convirtió en algo que sobraba. Y sacó la maleta de encima del armario. No tenía mucho que llevarse. Algo de ropa, un par de libros, una fotografía de su madre sonriendo en una playa que ya no recordaba, y un sobre que guardaba escondido detrás del zócalo suelto de la pared, un sobre con los pocos ahorros que su madre le había dejado antes de morir, un dinero que su padre no sabía que existía y que Lucía había protegido durante 9 años, como quien protege un secreto sagrado. Contó los billetes con dedos temblorosos. No era una fortuna, era apenas lo justo para no dormir en la calle unas semanas, pero era suyo. Era la última cosa que su madre le había dado, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que aquel dinero podía ser una puerta en lugar de un consuelo. Bajó con la maleta. Su padre seguía en la cocina. Lo miró durante un segundo largo, esperando todavía, porque el corazón es tonto y sigue esperando incluso cuando la cabeza ya lo ha entendido todo, y le dijo en voz baja: «Me voy, papá». Su padre asintió sin mirarla y dijo:
Cuídate. Y esa fue toda la despedida. Una palabra. Cuídate. Dicha por un hombre que no había hecho nada por cuidarla en años. Su madrastra ni siquiera salió a la puerta. Fuera hacía frío. Lucía caminó hasta la parada del autobús que había al final de la calle. Se sentó en el banco de metal con la maleta entre las piernas y esperó. No sabía a dónde iba. No tenía un plan, ni una amiga a la que llamar sin sentirse una carga, ni una familia que la acogiera, porque la familia era precisamente lo que acababa de cerrar la puerta a su espalda. Pero mientras el sol subía sobre los tejados del barrio y el primer autobús aparecía al fondo de la avenida, Lucía tomó una decisión. La primera decisión completamente suya de toda su vida. Y fue una decisión sencilla y definitiva. Y era que jamás, pasara lo que pasara, volvería a aquella casa. Subió al autobús, pagó el billete con una moneda y no miró atrás ni una sola vez. Se vende casa, precio negociable. Urge venta. No se admiten preguntas sobre los anteriores propietarios. Ese último detalle debería haber bastado para que Lucía cerrara el anuncio y siguiera buscando. Pero cuando llevas 3 semanas durmiendo en un hostal barato que huele a lejía y a desesperación, cuando el dinero de tu madre se va derritiendo cada mañana como la nieve al sol, cuando has repartido currículums en cafeterías y almacenes y nadie llama porque tienes 18 años y cara de niña perdida, entonces un detalle raro en un anuncio deja de parecer una advertencia y empieza a parecer una oportunidad. Lucía llevaba casi un mes en la ciudad. Había encontrado algún trabajo suelto, unas horas fregando platos aquí, unas horas repartiendo folletos allá, lo justo para no hundirse del todo. Pero el hostal se comía cada euro que ganaba, y ella sabía que aquello no podía durar. Una noche, tumbada en la litera de arriba de una habitación compartida con desconocidas que roncaban, buscando en el móvil pisos de alquiler que jamás podría permitirse, se topó con aquel anuncio perdido entre cientos de otros. Una casa entera, no una habitación, una casa entera con 2 plantas y un patio, en un pueblo de la sierra, por un precio tan bajo que Lucía pensó que era un error de tecleo, que faltaba algún cero, que era una estafa de esas que te vacían la cuenta. Pero no era una estafa. Al día siguiente llamó al número, y contestó un hombre con voz amable y apresurada, que se presentó como el agente encargado de la venta. Sí, el precio es correcto, le dijo. La casa necesita reformas. Está en un pueblo pequeño, muy tranquilo, ideal para alguien que quiera empezar de cero. Y usted parece justo el tipo de persona que busca empezar de cero, ¿verdad, señorita? Lucía no recordaba haberle contado nada de su vida, y sin embargo, aquel hombre parecía saber exactamente qué decir para tocarle la fibra, para pintarle en la cabeza la imagen de una casa propia, de una puerta con su propia llave, de un lugar del que nadie podría echarla nunca porque sería suyo, legalmente suyo, escriturado a su nombre. 3 días después, Lucía viajaba en un autobús de línea que subía por una carretera estrecha y llena de curvas hacia la sierra. El paisaje era hermoso y desolado a partes iguales. Montes cubiertos de encinas, barrancos profundos, y de vez en cuando las ruinas de alguna aldea abandonada asomando entre la vegetación como huesos que la tierra no había terminado de tragar. El pueblo apareció al final de una pista sin asfaltar. Un puñado de casas de piedra apiñadas alrededor de una iglesia sin campanas, con las calles vacías y un silencio tan denso que se oía el propio corazón. El agente la esperaba junto a un coche polvoriento, sonriente, frotándose las manos, y la llevó directamente a la casa sin dejar apenas que mirar alrededor. La casa estaba medio en ruinas, eso era verdad. El tejado tenía tejas rotas, las paredes estaban manchadas de humedad, las ventanas cerraban mal y por dentro olía a cerrado, a polvo acumulado durante años, a habitaciones que llevaban mucho tiempo sin que nadie las abriera. Pero también era grande, sólida, con vigas de madera oscura y suelos de baldosa antigua, y Lucía, mientras caminaba por aquellos cuartos vacíos, con la luz entrando a rayas por los postigos, sintió algo que no sentía desde hacía muchísimo tiempo. Sintió que aquello podía ser un hogar, que con trabajo y paciencia podía convertir aquellas ruinas en un sitio suyo.
y esa sensación fue más fuerte que cualquier duda. «Firmemos ya», le dijo el agente, aprovechando su entusiasmo. «Tengo aquí todos los papeles, es todo legal. Solo tiene que firmar y la casa es suya hoy mismo». Lucía notó algo raro en aquella prisa, en la manera en que el hombre miraba el reloj, en cómo evitaba responder cuando ella preguntaba por qué se había ido la última familia que vivió allí. «Se marcharon, eso fue todo, se marcharon. Cosas que pasan», respondía él sin mirarla a los ojos, y cambiaba de tema enseguida. Pero Lucía tenía 18 años, apenas dinero y ningún otro lugar en el mundo, y a veces la necesidad pesa más que el instinto. Fue al salir a la calle, mientras el agente guardaba los papeles firmados en su cartera, cuando ocurrió lo que Lucía recordaría después durante mucho tiempo. Una anciana pequeña y encorvada apareció en la puerta de la casa de enfrente. La miró fijamente con unos ojos claros y acuosos, y muy despacio, sin decir una palabra, se santiguó. Luego, en voz baja, casi un susurro que el viento estuvo a punto de llevarse, le dijo: «Niña, hazme caso. Esta primera noche no te quedes a dormir aquí. Vuelve mañana con luz». Y antes de que Lucía pudiera preguntarle nada, la anciana se metió en su casa y cerró la puerta. El agente se rió. «No le haga caso», dijo. «Es la vecina. Está mayor y desvaría». Y le puso las llaves en la mano. Frías, pesadas, de hierro antiguo. Suyas. Lucía cerró el puño alrededor de ellas y no supo si lo que sentía era felicidad o miedo. A las 3 de la madrugada, Lucía se despertó de golpe, porque debajo del suelo, justo debajo de las tablas del dormitorio, algo pesado estaba siendo arrastrado muy despacio de un lado a otro. No hizo caso a la anciana. Por supuesto que no hizo caso, porque cuando por fin tienes una casa propia, después de dormir semanas en literas prestadas, lo último que quieres es pasar otra noche fuera por culpa de la superstición de una vieja. Así que aquella tarde, Lucía compró en la única tienda del pueblo, una tienda pequeña y oscura, atendida por un hombre callado, que le vendió velas, pan, agua embotellada y unas mantas, y volvió a la casa dispuesta a pasar allí su primera noche como propietaria. Dedicó las horas de luz a explorar. La casa era aún más grande de lo que le había parecido por la mañana, con habitaciones que no había visto, un desván lleno de trastos, un patio trasero invadido por las malas hierbas. Y por todas partes había señales de que la familia anterior se había marchado con prisa, o quizás sin marcharse del todo. Había platos en el escurridor de la cocina, cubiertos de polvo, pero colocados como si alguien fuera a volver a usarlos. Había ropa en un armario, ropa de adulto y ropa de niño, doblada con cuidado. Había juguetes en una de las habitaciones, un caballito de madera, unas canicas en una bolsa de tela, y en la pared, a la altura de las rodillas de un crío, dibujos hechos con lápices de colores directamente sobre el papel pintado, una casa, un sol, 3 figuras cogidas de la mano, y encima de la casa, escrita con letra infantil temblorosa, una frase que a Lucía le puso la piel de gallina: «No os vayáis sin mí». Se dijo a sí misma que eran imaginaciones suyas, que un dibujo de un niño no significaba nada, que las familias se mudan y a veces dejan cosas atrás porque no valen la pena o porque no caben en el camión. Pero a medida que el sol se ponía detrás de los montes y la casa se iba llenando de sombras, aquella sensación de estar en un lugar del que alguien se había ido de repente se hizo más y más fuerte, hasta que Lucía tuvo que encender todas las velas que tenía solo para no sentirse rodeada de oscuridad. La noche en el pueblo era distinta a cualquier noche que hubiera conocido. No había ruido de tráfico, ni voces, ni el zumbido constante de la ciudad. Solo el viento entre las encinas, el crujido de la madera vieja al enfriarse, y de vez en cuando, muy lejos, el ladrido de un perro que sonaba más a lamento que a ladrido. Lucía se acostó en la cama del dormitorio principal, una cama antigua y enorme de estructura de hierro, cubierta con las mantas nuevas que había comprado, y trató de dormir. Estaba agotada. Habían sido semanas terribles y por fin tenía un techo propio, y pensó que dormiría de un tirón hasta el mediodía. Pero a las 3 de la madrugada la despertó el ruido. Al principio pensó que lo había soñado. Se quedó muy quieta, con los ojos abiertos en oscuridad, conteniendo la respiración. Y entonces lo oyó otra vez, clarísimo,
inconfundible, un sonido de algo grande y pesado siendo arrastrado por un suelo de piedra, un sonido que venía de abajo, de debajo de las tablas de madera sobre las que estaba apoyada la cama. Pero abajo no había nada. Lucía había recorrido toda la casa. La planta baja estaba justo debajo de la cocina y del salón, no debajo del dormitorio, y sin embargo, el sonido venía de ahí, de un espacio que según la distribución de la casa no debería existir. Se levantó temblando, encendió una vela con dedos torpes y se quedó de pie en mitad de la habitación escuchando. El ruido paró. Durante varios minutos no se oyó nada más que su propia respiración agitada y el latido de su corazón golpeándole las costillas. Y luego, otra vez, más suave esta vez, casi delicado, como si lo que estaba abajo supiera ahora que ella estaba despierta y escuchando, y quisiera moverse sin hacer ruido. A Lucía se le heló la sangre. Pensó en la anciana santiguándose, en su susurro: «Esta primera noche no te quedes a dormir aquí», y por primera vez deseó con todas sus fuerzas haberle hecho caso. No durmió más aquella noche. Se sentó contra la pared con la vela encendida y esperó a que amaneciera, y cuando por fin la luz gris del alba empezó a colarse por los postigos, cuando el mundo volvió a parecer un lugar normal donde los ruidos tienen explicaciones normales, Lucía hizo algo que llevaba horas queriendo hacer y no se había atrevido. Apartó las mantas, se puso de rodillas junto a la cama de hierro y miró el suelo debajo de ella. Y entonces lo vio. Las tablas de madera del suelo eran todas del mismo tono envejecido, oscurecidas por los años. Todas menos un cuadrado. Un rectángulo perfecto justo en el centro, debajo de la cama, donde la madera era de un color ligeramente distinto, más clara en los bordes, como si aquellas tablas se hubieran levantado y vuelto a colocar muchas veces. Lucía se apoyó en la estructura de la cama, empujó con todas sus fuerzas y la cama de hierro chirrió sobre el suelo y se apartó. Debajo de la cama, encajada en el suelo de madera, había una trampilla metálica cerrada con un candado, y el candado estaba lleno de arañazos frescos y brillantes, arañazos hechos hacía muy poco tiempo, como si alguien lo hubiera abierto y cerrado no hacía años, sino días. Lucía se quedó mirándola en cuclillas, con el corazón desbocado, incapaz de apartar los ojos de aquel rectángulo de metal oscuro que rompía la madera del suelo. Una trampilla, en su casa, debajo de su cama. Y aquellos arañazos en el candado, tan recientes, tan claros a la luz de la mañana, contradecían por completo la idea de una casa abandonada durante años, porque una casa abandonada tiene el metal cubierto de óxido y de polvo, no arañazos brillantes, hechos por una llave que había entrado y salido muchas veces. Lo primero que hizo fue tirar del candado, por supuesto, con la esperanza absurda de que estuviera abierto, pero estaba bien cerrado. Buscó una piedra, un martillo, cualquier cosa para forzarlo, pero no encontró nada lo bastante fuerte, y golpear aquel candado con lo que tenía a mano solo consiguió hacerle daño en las manos. Entonces se sentó en el suelo, respiró hondo e intentó pensar con calma. Si alguien había estado abriendo aquella trampilla recientemente, ese alguien tenía una llave, y esa llave tenía que estar en alguna parte de la casa. Empezó a buscar, registró el dormitorio entero, los cajones de la cómoda, el interior del armario, detrás de los muebles. Nada. Bajó a la planta de abajo y recorrió el salón, el desván, el patio. Nada. Y cuando ya empezaba a desanimarse, cuando pensaba que quizá quien tuviera la llave se la había llevado consigo, entró en la cocina y algo le llamó la atención. Una hilera de viejas latas de conserva colocadas en un estante alto. Latas oxidadas y vacías que ella había dado por basura el primer día. Todas estaban vacías menos una, que pesaba más de la cuenta cuando Lucía la cogió. Dentro, envuelta en un trozo de tela, había una llave de hierro pequeña y ennegrecida por el tiempo. Lucía supo, sin necesidad de comprobarlo, que aquella llave abría el candado de la trampilla. Alguien la había escondido allí a propósito, en un lugar donde solo la encontraría quien se pusiera a buscarla en serio. Subió de nuevo al dormitorio. Se arrodilló junto a la trampilla. Metió la llave en el candado y giró, y el candado se abrió con un chasquido seco que resonó en toda la habitación silenciosa. Lucía se quedó un momento quieta,
con la mano sobre el metal frío, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea, que había cosas que una vez vistas no se pueden dejar de ver, y una parte de ella, la parte sensata, le gritaba que volviera a poner la cama en su sitio y se fuera de aquella casa para siempre. Pero había otra parte, más fuerte, la parte que había sobrevivido a 9 años de sentirse invisible, la parte que necesitaba entender, que estaba harta de que le ocultaran las cosas, y esa parte fue la que levantó la trampilla. De abajo subió una bocanada de aire frío y húmedo, con olor a tierra y a piedra mojada, y también otro olor por debajo, más leve, un olor a papel viejo, a cera de vela, a algo humano que había estado allí no hacía tanto. Una escalera de madera estrecha bajaba hacia la oscuridad. Lucía cogió una vela, la encendió y descendió peldaño a peldaño, con el corazón en la garganta, notando cómo la temperatura bajaba a cada paso y el silencio se volvía más denso. Un silencio de lugar cerrado, de espacio bajo tierra donde ningún sonido del exterior llega. La habitación de abajo era pequeña, de paredes de piedra, con el techo tan bajo que Lucía casi lo tocaba con la cabeza. No había ventanas, claro, estaba bajo tierra, y no estaba vacía. A la luz temblorosa de la vela, Lucía distinguió una mesa de madera tosca, una silla, una lámpara de petróleo colgada de un clavo y contra la pared del fondo, un arcón de madera grande y viejo, con la tapa cerrada. El polvo cubría la mesa y la silla, pero, y esto fue lo que le heló la sangre, el polvo estaba removido, había marcas de dedos en la mesa, huellas recientes, como si alguien hubiera estado allí sentado hacía poco. Lucía se acercó al arcón con las piernas temblando. Levantó la tapa y la tapa se abrió con un crujido. Y dentro no había ni tesoros, ni huesos, ni nada de lo que su imaginación había temido. Dentro había cartas, cientos de cartas, sobres de todos los tamaños y colores, algunos amarillentos por los años, otros mucho más nuevos, atados en fajos con cuerdas y gomas, llenando el arcón hasta arriba. Lucía cogió la carta que estaba encima de todas, la más visible, la que parecía colocada allí para que fuera la primera en leerse. El sobre no tenía nombre, solo 3 palabras escritas a mano en el centro, y aquellas 3 palabras hicieron que a Lucía se le cayera la vela al suelo, para el próximo. Con dedos temblorosos, recogió la vela, abrió el sobre, sacó la hoja doblada y leyó la primera línea a la luz vacilante de la llama. Si estás leyendo esto, significa que ya te han vuelto a traer a alguien y que ahora la casa es tuya, igual que un día fue mía. Una de las cartas del arcón estaba fechada con un día que todavía no había llegado. Un día de 3 semanas en el futuro, escrita con la misma tinta y la misma letra apresurada que las demás, como si el tiempo dentro de aquella casa no funcionara igual que fuera. Pero Lucía tardó en darse cuenta de aquel detalle, porque las primeras horas las pasó simplemente leyendo, sentada en la silla polvorienta de la habitación subterránea, con la vela derritiéndose a su lado y el frío calándole los huesos, incapaz de parar, incapaz de subir, atrapada por las voces de todas aquellas personas que le hablaban desde el papel. Las cartas las habían escrito personas distintas a lo largo de muchos años. Había cartas de una familia, un matrimonio joven con 2 hijos que habían llegado al pueblo buscando una vida más barata y tranquila, huyendo de las deudas de la ciudad. Al principio sus cartas eran esperanzadas. Hablaban de lo bien que los había acogido el pueblo, de lo amables que eran los vecinos, de cómo les llevaban comida y les ayudaban con las reformas sin pedir nada a cambio. Pero poco a poco, carta tras carta, el tono cambiaba. Empezaban a hablar de reuniones nocturnas a las que los invitaban una y otra vez y a las que era muy difícil negarse. De cómo el coche siempre tenía alguna avería justo cuando querían bajar a la ciudad. De cómo los niños habían dejado de querer salir de casa. De cómo la sensación de estar atrapados crecía cada día, sin que pudieran señalar exactamente qué los retenía, porque nadie los amenazaba, nadie los encerraba. Todo el mundo era amable, y sin embargo irse se había vuelto imposible. La última carta de aquella familia se cortaba a media frase. Mañana lo intentaremos de nuevo, si conseguimos llegar a la carretera antes de que... Había cartas de una pareja de ancianos que habían comprado la casa para pasar la jubilación. Había cartas de un hombre joven que vivía solo,
que escribía con letra nerviosa sobre cómo el pueblo la había convencido poco a poco de que fuera no le quedaba nada, de que allí por fin tenía una familia, de que no tenía sentido marcharse a un mundo donde a nadie le importaba si vivía o moría. Y esa era la parte más escalofriante de todas las cartas, que ninguna hablaba de violencia, de cadenas, de gritos, sino de algo mucho más sutil y más terrible, de cómo el pueblo encontraba a personas solas, personas a las que nadie echaría de menos, personas expulsadas por su propia familia igual que Lucía, y las envolvía en amabilidad y en pertenencia, hasta que se olvidaban de que alguna vez habían querido otra vida. Y todos, absolutamente todos los que habían escrito aquellas cartas, terminaban del mismo modo, con una frase cortada, con una despedida a medias, con una promesa de intentar escapar que nunca se cumplía, porque después de esa carta no había ninguna más de esa misma persona. Solo empezaba otra letra, otra voz, otro recién llegado que meses o años después descubría la trampilla, encontraba el arcón y añadía su propia historia a la de los desaparecidos. Todos habían bajado a aquella habitación, todos habían leído las cartas de los anteriores, y todos, sabiendo lo que les esperaba, habían acabado igual. Y esa fue la idea que a Lucía le revolvió el estómago, que leer aquellas cartas no la salvaba, que quienes las escribieron también las habían leído, y que aún así no habían podido irse. Fue entonces cuando encontró el detalle que le cortó la respiración. Buscando una carta más reciente, una que le dijera qué le había pasado al último inquilino, dio con una hoja fechada apenas unas semanas atrás, y en ella, con letra temblorosa, el autor describía a las personas del pueblo. Describía al agente inmobiliario, un hombre amable y apresurado, que se frotaba las manos y hablaba deprisa. Describía a la vecina de enfrente, una anciana pequeña y encorvada, de ojos claros, que a veces avisaba a los recién llegados y a veces no. Los mismos rasgos, las mismas personas. Pero aquella carta reciente no era la única que los mencionaba, porque más abajo, en el arcón, en un fajo de cartas amarillentas y quebradizas, fechadas hacía más de 30 años, otra persona describía exactamente al mismo agente, con las mismas manos inquietas, con la misma prisa, y a la misma anciana de ojos claros, sin una sola arruga de diferencia, como si en aquel pueblo el tiempo no pasara para todos por igual. Lucía dejó caer las cartas. El frío de la habitación subterránea se había metido dentro de ella, y ya no era solo frío, era terror. Un terror frío y lúcido que le decía que tenía que subir, que tenía que salir de aquella casa, de aquel pueblo, aquella misma mañana, sin recoger nada, sin mirar atrás, igual que había salido de casa de su padre. Se levantó de un salto, agarró la vela y se giró hacia la escalera, y en ese preciso instante, arriba, en la casa, sonó un golpe. Alguien estaba llamando a la puerta. 3 golpes lentos, pausados, educados, y luego, a través de las tablas del suelo, del techo de aquella tumba de piedra en la que Lucía se había metido ella sola, llegó una voz de mujer, dulce y tranquila, una voz de anciana que la llamaba por su nombre, un nombre que Lucía no le había dicho a nadie en aquel pueblo. Lucía, hija, ¿estás en casa? Te he traído un bizcocho para darte la bienvenida. La anciana la llamó por su nombre completo a través de la puerta cerrada, un nombre que Lucía no había pronunciado ante nadie desde que bajó el autobús, un nombre que no figuraba en ningún cartel ni en ninguna conversación del pueblo. Y sin embargo, aquella voz dulce lo dijo con la naturalidad de quien lleva años esperando precisamente a esa persona. Lucía subió de la habitación subterránea con las piernas de mantequilla, cerró la trampilla, empujó la cama sobre ella con todas sus fuerzas para taparla, y solo entonces, tratando de que la voz no le temblara, se acercó a la puerta y la abrió apenas una rendija. Al otro lado estaba la vecina de enfrente, la misma que se había santiguado el día de la firma, la misma que le había susurrado que no durmiera allí la primera noche, y ahora sostenía entre las manos un bizcocho envuelto en un paño limpio, y le sonreía con una sonrisa cálida que no le llegaba a los ojos, unos ojos claros y acuosos que miraban a Lucía como se mira algo que por fin ha vuelto a casa. «Bienvenida, hija», le dijo la anciana. «Tenía muchas ganas de conocerte como es debido. Aquí en el pueblo nos alegramos mucho cuando llega gente joven. Esto estaba muy solo». Lucía cogió el bizcocho con manos temblorosas y balbuceó las gracias.
y mientras tanto su cabeza iba a toda velocidad, porque aquella era la mujer que le había advertido que se fuera, y ahora la recibía como si nunca lo hubiera hecho, con una alegría que daba más miedo que cualquier amenaza. Le preguntó, tratando de sonar despreocupada, cómo sabía su nombre, y la anciana la dio la cabeza y respondió, con una sonrisa que no vaciló ni un instante: «Aquí lo sabemos todo de los nuestros, niña. En un pueblo tan pequeño no hay secretos». Y aquella palabra, los nuestros, dicha con tanta ternura, fue lo que terminó de helarle la sangre. Lucía cerró la puerta en cuanto pudo, con cualquier excusa, y se apoyó en ella temblando mientras escuchaba los pasos lentos de la anciana alejándose por la calle empedrada. Tenía que pensar, tenía que entender dónde se había metido antes de intentar salir, porque las cartas se lo habían dejado claro. Quienes intentaban huir sin más acababan con la carta cortada a media frase, y ella no pensaba hacer otro sobre en aquel arcón. Así que aquella mañana, en lugar de encerrarse en casa, hizo lo contrario de lo que le pedía el cuerpo. Salió a la calle y se puso a recorrer el pueblo entero, con la excusa de conocer a sus nuevos vecinos, con los ojos bien abiertos y la mente fría. Y lo que descubrió confirmó sus peores sospechas. El pueblo estaba casi vacío, pero no abandonado, y esa diferencia lo era todo. Las casas tenían las ventanas limpias, las macetas regadas, las puertas recién pintadas, pero detrás de la mayoría de ellas no vivía nadie. Estaban impecables y desiertas al mismo tiempo, cuidadas con esmero, como se cuida una habitación de invitados que espera la llegada de alguien. Era un pueblo preparado para recibir gente que no acababa de llegar nunca, o que llegaba de una en una, como ella. Contó los vecinos que se dejaban ver, y no llegaban a la docena, y todos, sin excepción, la saludaban por su nombre con la misma sonrisa cálida y hueca. Todos parecían saber quién era, todos parecían llevar tiempo esperándola. Al final de una calle, subiendo una cuesta cubierta de hierba, encontró el pequeño cementerio del pueblo, un recinto de muros bajos de piedra, con una verja oxidada que chirrió al abrirse. Entró casi sin pensarlo, atraída por una intuición que no sabía nombrar, y empezó a caminar entre las lápidas, leyendo los nombres grabados. Y entonces se detuvo en seco, porque en una de las lápidas más cuidadas, con flores frescas recién puestas, leyó un nombre que reconoció al instante, el nombre del hombre joven que vivía solo, el que había escrito aquellas cartas nerviosas sobre cómo el pueblo lo había convencido de que fuera no le quedaba nada. Estaba allí, enterrado, con su nombre y sus 2 fechas, pero la fecha de la muerte grabada en la piedra no era una fecha pasada, era una fecha que aún no había llegado, una fecha del mes siguiente. Lucía retrocedió, y al retroceder leyó otras lápidas, y en varias de ellas reconoció nombres de las cartas. Personas cuyas historias se cortaban a media frase, todas con fechas de muerte escritas en el futuro, como si en aquel pueblo no solo se supiera quién iba a llegar, sino también, con exactitud, cuándo iba a dejar de intentar marcharse. Fue en ese momento, de pie entre aquellas tumbas que esperaban a sus muertos, cuando Lucía comprendió del todo la verdad que llevaba 2 días acercándose a ella. No había sido casualidad que encontrara aquel anuncio. No había sido casualidad que el precio fuera tan absurdamente bajo, ni que la gente supiera justo qué decirle, ni que la casa estuviera esperando con la trampilla y las cartas listas para que ella las leyera. La habían elegido. La habían buscado precisamente a ella, una chica de 18 años recién expulsada de su casa, sin familia que la reclamara, sin nadie en el mundo que preguntara por ella si desaparecía. Era la víctima perfecta, y llevaba semanas caminando hacia la trampa por su propio pie, dando las gracias por cada paso. «Vete hoy mismo, mientras la carretera siga abierta», susurró una voz desconocida al otro lado del teléfono, una voz de hombre que Lucía no había oído nunca, que la llamó al móvil aquella noche desde un número oculto y que colgó antes de que ella pudiera preguntar nada más. Lucía se quedó mirando la pantalla en la oscuridad de la casa, con el corazón golpeándole el pecho, y por un momento pensó que era otra jugada del pueblo, otra vuelta de tuerca para asustarla o para ponerla a prueba. Pero había algo en aquella voz, una urgencia auténtica, un miedo de verdad,
que la hizo pensar que por primera vez alguien le estaba diciendo la verdad. Marcó el número, pero estaba fuera de cobertura. Se pasó la noche despierta y a la mañana siguiente, en el único punto del pueblo donde a veces había señal, cerca del cementerio, el teléfono vibró con un mensaje del mismo número oculto. Y en el mensaje había solo un nombre de una ciudad, el nombre de una calle y una hora. Salir del pueblo aquella mañana fue más difícil de lo que debería. El coche de línea que la había llevado no volvía hasta el fin de semana, y cuando Lucía preguntó en la tienda si alguien podía bajarla a la ciudad, el hombre callado que la atendía le dijo, sin dejar de sonreír, que hoy nadie bajaba, que mejor esperara, que para qué tenía tanta prisa si acababa de llegar. Pero Lucía había crecido aprendiendo a escapar de sitios donde no la querían, y conocía el truco de irse sin pedir permiso. Esperó a que la calle quedara vacía, se echó la mochila al hombro y bajó a pie por la pista sin asfaltar, caminando durante casi 2 horas entre encinas hasta llegar a una carretera de verdad, donde por fin consiguió que un camión de reparto la acercara al pueblo grande del valle, y desde allí un autobús a la ciudad. La dirección la llevó hasta un bar modesto en las afueras, y allí, en una mesa del fondo, la esperaba un hombre de unos 40 años, de rostro cansado y ojos que no paraban de vigilar la puerta. Cuando Lucía se sentó, él la miró con una mezcla de alivio y de tristeza, y le dijo: «Así que a ti también te vendieron la casa». Se presentó, aunque su nombre da igual, y le contó su historia. Y su historia era la de una de las cartas del Arcón, porque él era el hijo de aquella pareja de ancianos que había comprado la casa para pasar la jubilación. Había sido un adolescente cuando sus padres lo llevaron a vivir a aquel pueblo, y era el único en muchísimos años, que había conseguido escapar y seguir vivo para contarlo. Le explicó lo que Lucía ya intuía, pero necesitaba oír de una voz humana. El pueblo era una comunidad cerrada, muy antigua, que se sostenía desde hacía generaciones, absorbiendo a personas solas, gente sin lazos, sin familia, sin nadie que fuera a buscarlas. No mataban a nadie, no al principio, no de la manera brutal que uno imagina. Lo que hacían era mucho más paciente y más difícil de combatir. Rodeaban a la víctima de amabilidad, de comida, de compañía, de esa sensación de pertenecer a algún sitio que una persona rechazada por el mundo desea con toda su alma. Y luego, muy despacio, cortaban los hilos que la unían al exterior. Las averías del coche, los teléfonos sin cobertura, las reuniones de las que no se podía faltar, hasta que la víctima dejaba de querer irse, hasta que se convencía de que aquel pueblo era su verdadera familia y de que fuera no le esperaba nada. Los que se resignaban se quedaban para siempre y engrosaban el pueblo silencioso. Los que se rebelaban demasiado desaparecían, y su nombre acababa grabado en una lápida del cementerio con una fecha cuidadosamente elegida. Y entonces el hombre le dijo lo que Lucía menos esperaba, y fue como recibir un golpe. «Las cartas del sótano», le dijo, «no son lo que crees. No son un aviso dejado por buena gente para salvar a los que vienen después. Son parte de la trampa. El pueblo deja que las encuentres a propósito, deja que las leas, porque quiere ver cómo reaccionas. Quiere saber si eres de las que, al enterarse de todo, se derrumban y se resignan, o de las que intentan luchar». Las cartas son una prueba, una manera de medir a la nueva víctima, y muchos, al leerlas y comprender que todos los anteriores fracasaron, pierden la esperanza antes siquiera de intentarlo, y esa desesperanza es justo lo que el pueblo busca. «Escríbeme tú también una carta si quieres», dijo con amargura. «Hazte esa foto de la resignación, o haz lo que hice yo, que fue negarme a añadir mi voz a ese arcón y buscar la única salida que ellos no vigilan». Cuando Lucía volvió a la casa aquella noche, agotada del viaje y con la cabeza llena de todo lo que había aprendido, encontró su maleta abierta sobre la cama y toda su ropa cuidadosamente colocada en el armario, doblada por manos que no eran las suyas, como si alguien hubiera decidido por ella que aquella casa era ya su hogar para siempre y que no había ninguna necesidad de tener nada guardado para un viaje. Se quedó en el umbral del dormitorio, mirando sus propias cosas ordenadas por desconocidos, y aquel gesto, tan doméstico y tan atento en apariencia, fue más aterrador que cualquier amenaza, porque le decía sin palabras que habían entrado en su casa mientras no estaba, que tenían llave, que la vigilaban y que ya la consideraban una de ellos. A partir de aquel momento, el cerco se fue estrechando día a día,
siempre con esa cortesía envenenada que era la marca del pueblo. Cuando Lucía intentó bajar de nuevo a la ciudad, descubrió que la pista sin asfaltar estaba cortada por un desprendimiento de tierra que nadie recordaba haber oído caer, y varios vecinos aparecieron enseguida, muy serviciales, para explicarle que tardarían semanas en despejarla y que mientras tanto lo mejor era que se quedara tranquila con ellos. El poco saldo de su teléfono se agotó, y cuando fue a la tienda a recargarlo, el hombre callado le dijo que el sistema llevaba días sin funcionar, sonriendo como siempre. La cobertura, que ya era mala, desapareció del todo. Y cada vez que salía de casa, encontraba a algún vecino esperándola con una sonrisa, ofreciéndole compañía, comida, un sitio en sus reuniones, cerrando poco a poco cualquier grieta por la que ella pudiera escurrirse. Lo más difícil de soportar no era el miedo, sino la amabilidad. Le llevaban guisos calientes cuando encendían la chimenea. Le arreglaban un postigo roto sin que ella lo pidiera. La anciana de enfrente se sentaba con ella algunas tardes a hablar de nada, con esa dulzura de abuela que Lucía nunca había tenido. Y había momentos peligrosos, en los que una parte de ella, la parte cansada y hambrienta de cariño, deseaba dejarse llevar. Deseaba creer que quizá aquella gente la quería de verdad, que quizá quedarse allí no era tan terrible, que al fin y al cabo, ¿quién la esperaba fuera? Y Lucía entendió entonces con toda claridad lo que le había dicho el hombre del bar, que aquella era el arma más peligrosa del pueblo, más que cualquier cerradura, porque a una persona a la que nadie ha querido nunca, la pertenencia se le ofrece como una droga, y cuesta un esfuerzo sobrehumano rechazarla. Una tarde, la anciana llamó a su puerta con una invitación distinta a las demás. «Esta noche nos reunimos todos en la casa grande», le dijo, «y sería un desaire que faltaras. Ya eres una más del pueblo y queremos presentarte como es debido». Lucía supo que negarse abiertamente sería declarar la guerra antes de estar preparada. Así que aceptó, y aquella noche caminó junto a la anciana por las calles oscuras hasta la casa más grande del pueblo, un caserón de piedra iluminado por dentro con la luz temblorosa de muchas velas, del que salía un murmullo de voces tranquilas. Entró, y dentro estaban reunidos todos los habitantes del pueblo, más de los que Lucía había visto nunca por las calles, sentados alrededor de una mesa larga, y todos se giraron para mirarla con la misma sonrisa cálida, y todos empezaron a aplaudir muy despacio, mientras ella se quedaba paralizada en el umbral. Y en la cabecera de aquella mesa, presidiendo la reunión como quien preside una ceremonia, estaba el agente inmobiliario, el hombre amable y apresurado que le había vendido la casa, solo que ahora no tenía ninguna prisa. Ahora estaba sereno y sonriente, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y cuando la vio entrar, se levantó y abrió los brazos y dijo, con una voz llena de una calidez espantosa, «Ya está aquí, ya ha llegado nuestra nueva hija, la que tanto habíamos esperado». Y toda la sala repitió aquella palabra, «hija», en un murmullo suave y unánime, y Lucía comprendió, mientras la rodeaban aquellos rostros amables, que la trampa acababa de cerrarse del todo, y que a partir de aquella noche, el pueblo ya no iba a fingir que ella tenía elección. Lucía comprendió aquella misma noche, temblando de vuelta en su casa, que la habitación subterránea no era una tumba ni un cebo, sino la única salida que le quedaba, porque en las cartas de los desaparecidos, entre las despedidas cortadas y las esperanzas rotas, alguien había escondido un plano. Lo había leído sin verlo la primera vez, obsesionada por el horror de las historias, pero ahora, con lo que sabía, volvió a bajar la trampilla, encendió la lámpara de petróleo y releyó las cartas buscando no el miedo, sino la pista. Y la encontró en la carta de la familia de los dos niños, en la última hoja, donde el padre, con letra apretada en el margen, describía algo que había descubierto demasiado tarde para salvarse. La habitación subterránea, escribía, no era solo un sótano. En la pared del fondo, detrás del arcón, había piedras que se movían, y detrás de las piedras arrancaba un pasadizo, una galería antigua, excavada quién sabe cuándo, que salía de debajo del pueblo y desembocaba mucho más allá de las últimas casas, al otro lado de la colina, lejos de los ojos que vigilaban las calles y la única carretera. Habían intentado usarlo, aquella familia, pero los descubrieron antes de terminar de despejar la entrada, y por eso su carta se cortaba a media frase. Lucía, en cambio,
Tenía dos ventajas que ellos no tuvieron. Sabía exactamente dónde buscar, porque el padre había dejado el plano dibujado, y sabía que el pueblo, después de la reunión, la creía ya vencida, resignada, una hija más que había aceptado su destino. Esa confianza del enemigo iba a ser su oportunidad. Durante 2 días fingió rendición. Sonreía a los vecinos, aceptaba sus guisos, se sentaba con la anciana por las tardes, dejaba que la creyeran domada, y por las noches, cuando el pueblo dormía su sueño tranquilo de comunidad satisfecha, bajaba a la habitación de piedra y con las manos en carne viva apartaba el arcón y sacaba una a una las piedras de la pared del fondo, guiándose por el plano, tapando el hueco antes del amanecer para que nadie notara nada. La tercera noche la pared cedió. Detrás de las piedras se abrió la boca negra y fría de un pasadizo estrecho que se perdía en la oscuridad, con olor a tierra húmeda y a siglos de encierro. Lucía preparó lo poco que necesitaba: una linterna, el dinero de su madre que jamás había soltado y el fajo de cartas, porque no pensaba dejar allí las únicas voces de todos aquellos desaparecidos. Y cuando el pueblo entero dormía, se metió en la galería y empezó a arrastrarse hacia lo desconocido, dejando atrás la casa, la trampilla y la vida que habían planeado para ella sin preguntarle. El pasadizo era largo, angosto y en algunos tramos tan bajo que tenía que avanzar a gatas sobre el barro, con la linterna entre los dientes y el corazón en la garganta, oyendo solo su propia respiración y el goteo del agua filtrándose por la roca. No sabía cuánto tiempo pasó allí dentro, si fue 1 hora o 3, solo sabía que no podía detenerse, que cada metro la alejaba del arcón y de la lápida con su nombre esperando una fecha. Y cuando por fin la galería empezó a subir, y el aire se volvió más limpio, y una claridad tenue de luna asomó al fondo, Lucía sintió las lágrimas rodándole por la cara sucia de barro, porque había llegado a la salida, un agujero disimulado entre matorrales en la ladera opuesta de la colina, muy lejos de las últimas casas. Pero el pueblo no dormía tan profundamente como ella creía. Cuando salió al aire libre y echó a correr colina abajo entre las encinas, oyó a su espalda, entre las casas, el resplandor de linternas encendiéndose una tras otra, y voces, no gritos, sino voces tranquilas que la llamaban por su nombre en la noche. Lucía, hija, vuelve, no hace falta que corras, aquí es donde debes estar. Aquella calma en la persecución era lo más terrorífico de todo. Corrió sin mirar atrás, tropezando, cayendo, levantándose, con los pulmones ardiendo, y cuando pensó que las luces la alcanzaban, una figura pequeña surgió de entre los árboles al pie de la colina y la agarró del brazo. Y Lucía estuvo a punto de gritar hasta que reconoció los ojos claros y acuosos de la anciana de enfrente. «Por aquí, niña, rápido», le susurró la anciana tirando de ella hacia un sendero oculto, y ante la mirada incrédula de Lucía, le confesó entre jadeos la verdad que lo cambiaba todo, que ella también había llegado un día a aquel pueblo como una recién llegada, hacía muchísimos años, que también la habían atrapado, y que desde entonces, incapaz de escapar ella misma, había dedicado su larga y triste vida a avisar en secreto a los que podía y a rezar porque al menos uno lo lograra. «Corre y no vuelvas jamás», le dijo empujándola hacia el sendero, «y hazlo por todos los que no pudimos». 1 año más tarde, en el buzón de su pequeño piso alquilado en una ciudad ruidosa y anónima, Lucía encontró un sobre sin remite, y dentro no había ninguna carta, solo una hoja de papel completamente en blanco y una llave de hierro pequeña y ennegrecida que reconoció al instante. Pero para llegar a aquel momento habían pasado muchas cosas. Aquella noche de la huida, Lucía había corrido por el sendero que le indicó a la anciana hasta salir a una carretera comarcal, donde al amanecer un coche se detuvo y una pareja de desconocidos, asustados al ver a una chica cubierta de barro y con la ropa rota, la llevaron al pueblo más cercano y avisaron a la Guardia Civil. Lucía lo contó todo. Contó la casa, la trampilla, las cartas, las reuniones, las lápidas con fechas futuras, y entregó el fajo de cartas de los desaparecidos como la única prueba de que nada de aquello lo había soñado. Investigaron, por supuesto. Subieron al pueblo, y lo que encontraron fue lo que Lucía, en el fondo, ya temía que encontrarían, porque el pueblo, cuando llegaron los agentes, estaba vacío. No abandonado de la noche a la mañana, sino vacío de una manera imposible,
con las casas limpias y ordenadas y sin un alma dentro, sin rastro de la gente, ni de la anciana, ni de ninguno de los rostros que la habían recibido con aquella sonrisa cálida. La casa que Lucía había comprado tenía la trampilla, eso sí, y debajo la habitación de piedra, y el pasadizo abierto en la pared, pero el arcón estaba vacío, porque las únicas cartas que quedaban eran las que Lucía se había llevado consigo. Registraron el cementerio, y las lápidas con fechas futuras seguían allí, inquietantes, pero una lápida no es un delito, y sin cuerpos, sin culpables, sin más testigos que una chica de 18 años que acababa de comprar una casa en ruinas, la investigación fue perdiendo fuerza hasta quedar archivada como un caso extraño y sin resolver. Uno más de esos pueblos que en España se vacían y se olvidan. Lucía rehizo su vida despacio, como se rehace algo que se ha roto muchas veces. Encontró un trabajo estable, hizo alguna amiga de verdad, aprendió poco a poco a aceptar el cariño de la gente sin sospechar que detrás había una trampa, que fue quizá lo más difícil de todo, porque el pueblo le había enseñado a desconfiar precisamente de la amabilidad. Guardó las cartas de los desaparecidos en una caja, no para olvidarlas, sino para no dejar que se perdieran, porque sentía que le debía a todas aquellas voces mantenerlas vivas, ser la única de todas ellas que había conseguido llegar hasta el final de su propia historia sin que se cortara a media frase. A veces, por las noches, se preguntaba qué habría sido de la anciana de ojos claros que la salvó, y esperaba, sin demasiada fe, que de algún modo también ella hubiera encontrado por fin su salida. Y entonces, cuando ya empezaba a creer que todo aquello pertenecía al pasado, llegó el sobre sin remite, la hoja en blanco y la llave de hierro. Lucía la sostuvo en la palma de la mano durante mucho rato, con un frío conocido subiéndole por la espalda, porque una hoja en blanco no era un descuido, era un mensaje, y ella sabía leerlo perfectamente. La casa está esperando a otro. La trampilla, en algún lugar, se ha vuelto a cerrar sobre un nuevo arcón de cartas, en otro pueblo dormido, de otra sierra olvidada, y el agente amable de manos inquietas ya habrá encontrado a alguien más, alguien joven, alguien solo, alguien a quien acaban de echar de su casa y no tiene a dónde ir, alguien que en este mismo momento estará mirando en su teléfono un anuncio demasiado bueno para ser verdad, una casa entera por casi nada, y pensando que por fin la suerte le sonríe. Lucía no tiró la llave, la guardó junto a las cartas, en la misma caja, como una promesa que se hizo a sí misma aquella noche. Porque ella sí sabía leer la letra pequeña de aquel mundo. Ella sí conocía las señales, y se juró que mientras viviera, estaría atenta a los anuncios imposibles, a los pueblos que no salen en los mapas, a las casas que se venden por el precio de un teléfono usado, y que si algún día encontraba a esa próxima persona a tiempo, haría por ella lo que una anciana de ojos claros hizo una vez por Lucía en mitad de la noche. Y por eso, si estás escuchando esto, si algo de esta historia te resulta demasiado familiar, si hay un anuncio abierto ahora mismo en tu pantalla que parece hecho a tu medida, hazte una sola pregunta antes de coger las llaves, y es esta: ¿por qué, de entre todas las personas del mundo, te han encontrado precisamente a ti?